Bueno, vamos a esperar a que lleguen más personas para empezar nuestra cata de whiskies de hoy. Vamos a esperar un poquito más de tiempo. Hola Hernando, un abrazo. Felipe, que nos acaba de acompañar. Caro, obviamente. Hola Luis Fernando. ¿Ya están listos con sus whiskies? Hola Ia, Daniela. Bueno, ahí se empieza a conectar ya todo el mundo mientras vamos comenzando. Vamos a esperar, hola Braulio, vamos a esperar a que tengamos por lo menos, bueno, ya somos 10, vamos a esperar a que seamos por lo menos 15, 20 para comenzar a hablar. Son las 6:03 de la tarde en Bogotá. En México deben ser las 5:03 de la tarde de este viernes 3 de abril, viernes de cuaresma, viernes de cuarentena, viernes de whisky. Ya por lo menos estoy hoy acompañado, ya no estoy tan solo. Caro está acá conmigo, está Coco. Y tenemos nuestros whiskies listos y algo de maridaje también para hablar hoy. Ya saben, pueden ir poniendo sus preguntas, las voy respondiendo. Y vamos a esperar unos 2 minutos más para comenzar. Cuando seamos 15 arrancamos. Por ahora, salud. Juan Camilo nos está acompañando. Hola Juan Camilo. Ya saben ustedes, para las personas que viven en Bogotá, si quieren pedir vinos a domicilio, están las tiendas Mercato, que adicional también les mandan quesitos, jamones. Ya se conectó el maestro del whisky en México, Andrés Botero. Está Juli, también una persona que sabe mucho de whiskies, que está en Nueva York. Juli, de nuevo, espero que todo esté bien por allá. Esto está de locos. Está Jermix conectado. Mario Mena, un abrazo a México. Bueno, somos 15, entonces creo que ya podemos empezar. Creo que es nada más rico que un viernes a esta hora para empezar a destapar una botellita de whisky del que tengan en su casa. Los que tengan bourbon, los que tengan scotch, los que tengan Irish. Hoy voy a hablar un poquito en general del mundo del whisky. El mundo del whisky puede ser tan o más apasionante que el mundo del vino. Yo creo que es después del vino pues, las dos categorías que más me apasionan a mí, aunque trabaje como en la industria del tequila, y el tequila está en mi corazón. El whisky es una bebida que por sus características es tremendamente interesante de catar, y algo sé de whiskies. La vida me fue llevando a aprender después de vinos sobre esta bebida. Para pues, los que me conocen saben que durante 5 años fui el brand ambassador de las marcas de Pernod Ricard en Colombia, y representé a Chivas Regal, a Glenlivet, a Royal Salute y a Jameson, y son marcas que obviamente se quedan en mi corazón. Les mandé o subí en mi muro algunas fotos y algunas imágenes y unos diagramas que les van a ayudar a ir haciendo un follow-up de lo que hablemos hoy, pero además pues ya las van a poder guardar y eso les va a ayudar a acordar de lo que yo hablé hoy. Antes de empezar les quería mostrar algunos recuerdos que por ahí me salieron. Esta es una foto de cuando cuando me gradué del máster de whisky en Escocia. Esto fue en el año 2009, que estuve yo creo que casi todas las destilerías del grupo Pernod Ricard, y tuve la oportunidad además de hacer estos ejercicios de blending y de mezcla con el master distiller de la casa Chivas, que es Colin Scott, y que es el creador de Chivas 18. Aquí estoy con él en una de las destilerías más lindas de Escocia, que es Strathayla, y que es el corazón de Chivas.
Y bueno, después de recorrer varias destilerías de Escocia, de aprender de la mezcla, de aprender del proceso, tuve la oportunidad de hecho de hacer whisky, de añejarlo, de embotellarlo con mi nombre. Unos años después tuve la oportunidad de hacer lo mismo en Irlanda, y hace unos 3 años tuve la oportunidad de hacer algo que siempre había querido, que era recorrer absolutamente todas las destilerías de Kentucky en Estados Unidos, haciendo un poco de lo que se llama el Bourbon Trail. Y estuve en Tennessee también. Tuve la oportunidad de conocer, después de Colin Scott, tuve la oportunidad también de conocer a Jim Russell, que es el Master Distiller de una de las destilerías y de whiskies que más me gustan a mí en Estados Unidos, que es Wild Turkey. Acá estoy también en Jack Daniel's, en Tennessee. Entonces un poco mi vida me ha llevado a recorrer el mundo del whisky. He tenido la oportunidad, como les decía, de recorrerme Escocia, Irlanda y Estados Unidos, aprendiendo y tratando de entender esta increíble vida. Entonces, empecemos con el principal debate sobre el whisky, que es de dónde viene. Y es un poco como poner a un chileno y a un peruano a discutir sobre quién inventó el pisco, pero siempre va a estar la duda entre quién lo inventó, si Irlanda o Escocia. La realidad es que el origen de la palabra whisky viene de un idioma que se hablaba alrededor del siglo VI en Escocia, en Irlanda, que era el gaélico, y whisky viene de Ushgiba o Ushgibeaja, pero se pronuncia por lo general Ushgiba, y del Ushgiba vino a agua de vida, y de ahí viene el término whisky. La realidad es que el registro más antiguo que existe sobre destilar cereales es irlandés, y está en el monasterio de Rodan en Irlanda. Es más o menos del siglo VI, como les decía, pero el texto donde se habla de destilar cereales como tal y de ya el término whisky es escocés, es de 1494, y es cuando un rey escocés le encarga al fraile John Core destilar un número específico de costales de cereal para transformarlo en agua de vida o ushgiba. Esto es 1494 en Escocia. Entonces es difícil el debate. Lo que es cierto es que Irlanda y Escocia son grandes productores de whisky, y obviamente hacen parte del top 5 junto con Japón, Canadá y Estados Unidos. Ya vamos a hablar de esos 5 países. Ahora, en términos de las primeras destilerías, la primera destilería en tener una licencia para destilar fue la destilería de John Jameson, de la marca Jameson Whisky, que además lo tengo acá y es uno de los que vamos a estar catando hoy. Entonces Jameson tiene una de las primeras licencias para destilar, aunque en la etiqueta de Jameson aparece en 1780 como el origen de la marca. Digamos, el permiso para destilar se lo dieron en 1761. Y en Escocia, la primera destilería en tener un permiso para destilar de manera legal es la destilería de Glenlivet, que lo tiene en 1824. Y resulta que en Escocia además es muy interesante, porque en Escocia fue ilegal destilar hasta 1823, por lo que todos los que destilaban cereales o convertían cereales en agua de vida o en alcohol lo hacían en las tierras altas, que era una zona lejana de Edimburgo, en las montañas, y se escondían de esa manera para destilar a escondidas, y lo hacían de noche. Y luego traficaban desde las tierras altas hasta la capital esa bebida destilada. Ellos se llamaban smugglers, y por eso hay muchas marcas que se llaman Old Smuggler o tiene esa palabra de smuggler en su nombre, hasta que uno de los fundadores de la destilería Glenlivet, que tenía mucha influencia política, logra que en Escocia sea legal destilar, y obviamente The Glenlivet es la primera destilería en tener digamos, ese permiso legal. Ahí se unieron a nosotros Alberto Navarro, uno de los grandes expertos en agaves y en tequilas, y escritor del Larousse del tequila en México, y gran amigo. Un abrazo. Caro Franco, que está tomando de Glenlivet, obvio, uno de sus favoritos. Un abrazo a Coco Castro, Alejo Vogt, Ana Milena, Freddy, todas las personas que nos acaban de acompañar, Axel, embajador de El Maguey en México, Will Besant, cheers. Alberto está tomando Bushmills, Hernando Scapa, que es una gran malta,
Y bueno, entonces eso es un poco lo que les quería contar sobre el origen, yendo claramente rápidamente. ¿Cómo se escribe la palabra? Es otro debate. Casi siempre cuando es Escocia se va a escribir whisky, lo van a ver escrito sin la E, como se los muestro acá en esta etiqueta, whisky. Y cuando es Irlanda se va a escribir con la E. Ambas se pronuncian whisky, no se pronuncia whiskey, pero pues ambas se pronuncian whisky, pero Irlanda se escribe con la E, Escocia se escribe con la E. Y fueron los inmigrantes irlandeses los que llevaron la destilación a Estados Unidos, por lo que en la mayoría de marcas de bourbon en Kentucky se escribe igual que en Irlanda con la E, mientras que los japoneses y los canadienses escogieron escribirlo como se escribe en Escocia sin la E, pero es irrelevante, es solamente un dato curioso. Entonces, estos 5 países forman el top 5. Escocia, Irlanda, Canadá, Japón y Estados Unidos son los grandes productores de whisky en el mundo. No son los únicos, a diferencia del champán o a diferencia del cognac, whisky no es una denominación de origen, por lo que la palabra se puede utilizar en cualquier país. Luego existen denominaciones de origen para acompañar el nombre whisky, tipo Scotch, si es única y exclusivamente para Escocia. Entonces sí es una denominación de origen. Bourbon también es un nombre reglamentado, legislado. Yo no puedo producir whisky en Argentina o en Colombia y ponerle bourbon porque no cumple con las características productoras y es una marca, por así decirlo. Pero la palabra whisky es genérica. Se puede hacer whisky en cualquier parte del mundo y Gales hace whisky, Inglaterra hace whisky, Francia hace whisky, Alemania, la India, Taiwán. Y algunos de estos bastante bien, ¿eh? O sea, no, lo que pasa es que son menos conocidos, pero hay whiskies muy interesantes en todos estos países. Vamos a hablar rápidamente de cómo se produce el whisky. Y para eso, ahorita les voy a hablar de cuántos tipos de whisky hay, porque también varían dependiendo del país. Pero me voy a ir con una tablita que le subí ya a Facebook, que ustedes ya la deben tener en el muro, y es un diagrama bastante curioso y fácil de entender de cómo es la elaboración del whisky. Entonces, por ley o por definición, ¿qué es el whisky? Entonces partimos que es un destilado de cereales. El más común es la cebada, y cuando ustedes oigan la palabra malta, que también se utiliza mucho para cerveza, la malta siempre hace referencia a un grano, que es la cebada. Y es el más común, pero no es el único para elaborar whiskies. También existe el trigo y el maíz, y obviamente varían dependiendo del país que se elaboren. Entonces, por definición, el whisky es un destilado de cereales, que dependiendo de la denominación de donde vengan tiene que estar añejado o no por ley y debe cumplir con ciertas normas de grado de alcohol, de filtración, de añejamiento, pero eso lo vamos a hablar cuando veamos cómo son las características del whisky escocés, irlandés, japonés, canadiense y de Estados Unidos, que son los principales y son los que nos voy a enfocar, porque pues no puedo hablar de los whiskies de todos los países o tardaríamos acá años. Entonces, ¿cómo es el proceso de producción del whisky? Esto lo voy a hacer rápidamente porque lo que quiero es enseñarles tips de cómo se toma, mitos, cócteles, maridaje, cómo leer una etiqueta, que fue lo que hicimos hace 8 días con el vino, más que centrarme en una clase pues de fermentación y destilación que no está tan agradable o no está tan entretenido. Entonces me voy a centrar explicándoles cómo es la producción de un whisky de malta. Un whisky de malta, por lo general, viene de Escocia y de Irlanda. Y ustedes lo van a encontrar en las etiquetas, porque en su etiqueta va a decir la palabra single malt. Los que tienen ahorita botellas de whiskies de malta en su casa, como Glenlivet o como Balvenie o Macallan o Glenmorangie o Glenrothes, hay 100 destilerías de whiskies en Escocia. Y también en Irlanda producen whiskies de malta. Esto hace referencia a un whisky que se hace 100% con cebada malteada. Y es muy común porque la cebada es uno de los cereales que es más fácil
transformarle el almidón en azúcares, y por eso fue, por así decirlo, el primer whisky en existir. Entonces, ¿cómo se produce el whisky de Malta o cuál es el proceso para elaborar whisky? Lo primero que se hace después de cosechar la cebada es mojarla. Este proceso de contacto con agua y calor va a hacer que las enzimas se transformen en almidón y azúcar. Para Escocia particularmente esto cambia porque usan un carbón que se genera específicamente en la zona de Islay en Escocia o en las islas, y es un carbón que es nada más que el suelo comprimido por muchos años, que en su proceso casi de transformarse en petróleo, por así decirlo, en su proceso de descomposición, se transforma en un carbón o en una fuente de combustible, y en esas zonas de Escocia lo utilizan para secar. Carlos Ortiz nos acaba, excelente, Something Special, está tomando Something 18, ese whisky hace años no lo pruebo. Por ahí veo gente que está tomando Chivas Revolve, Andrés Botero, Bosch, bueno, hace mucho no pruebo Something Special, gran whisky, y ya cuando los estemos catando me pueden preguntar de la marca que quieran. Yo empecé con Chivas 18, pero vamos a probar diferentes ahora. Entonces, en Escocia, como les comentaba, ahuman o secan la cebada con ese carbón, y eso le da un aroma característico y particular al whisky escocés. Ahora, no todos los whiskies escoceses se secan con turba, y ya les voy a contar cuáles específicamente tienen este olor y aroma y sabor característico, que por lo general es de amores o de odios. En inglés la turba se le conoce como peat, P-E-A-T, y ahí van a poder encontrar ustedes, si buscan en Google, un poco más de información sobre esto. Luego de este proceso que se conoce como el malteado, y digamos que es exactamente hasta ahora el mismo proceso para hacer cerveza. Jermix está tomando Maker's Mark versus Grant's. Maker's Mark es uno de mis bourbons favoritos. Juan Carlos, mi primo, Glenfiddich 15, buen whisky. Macallan 12, añejado en Sherry Butts. María Fernanda, delicioso. Entonces, después de ese proceso de malteado, viene además un proceso de molienda, ya cuando el grano está seco, y se convierte en una harina llamada grist. El grist, entonces, igual que el vino, se moja con agua y levaduras para que se fermente, y a ese mosto, que después de la fermentación ya va a alcanzar más o menos unos 8 grados de alcohol, tal cual como una cerveza, se le conoce como wort. El wort va a pasar a unos alambiques de cobre, y ahí es donde viene el proceso que conocemos como destilación, que es transformar mosto o cerveza en alcohol. Se van a pasar 2 veces por un alambique hasta que vamos a obtener un spirit o un espirituoso transparente de más o menos entre 65 y 67 grados de alcohol. Y eso todavía no es whisky, porque para hacer whisky en Escocia debe añejarse. Un saludo también a Jacobo Selnick, autor del libro Melómanos, que nos recomienda además una canción buenísima, Whiskey in the Jar, de Thin Lizzy, para oír. Jameson estás tomando, yo ahorita voy a catar Jameson. Los que están tomando Glenronach 15 años, está buenísimo también. Un abrazo a Eli y Angélica, que se acaban de unir, ya somos casi 40. Salud en este viernes de cuarentena y de cuaresma. Entonces, tenemos hasta ahí un whisky destilado, y comienza entonces el proceso más importante para el whisky, que es el de añejamiento. Cuando ustedes destilan whisky o cuando ustedes destilan cualquier alcohol, siempre va a salir de este color, siempre. Lo que le da el color a los licores, naturalmente, a no ser que sea obviamente un licor añadido, que en teoría los grandes no se pueden, para llegar a este tipo de color deben pasar por un proceso de añejamiento. Y el proceso de añejamiento en el whisky es súper importante, porque el 80% del sabor y del aroma del whisky viene del contacto de ese spirit con la barrica, con la madera. A diferencia de otros licores como la ginebra, donde yo busco es un balance entre ingredientes botánicos, o del tequila, donde debo respetar mucho el aroma y el sabor del agave, porque la materia prima es muy importante, en el whisky lo que va a determinar en gran parte su aroma y su sabor va a ser ese proceso de añejamiento. El proceso de añejamiento de un whisky consiste en meter todo ese alcohol transparente, que todavía ya tiene aromas de la cebada y de la fermentación y del terroir un poco también, pero todavía es muy joven, quema, pica, y toda esa cosa interesante que va a agarrar el whisky en su añejamiento lo va a obtener en barricas de roble de 500, 250 o 200 litros. A estas barricas en inglés se les conocen como barrel casks
Hogsheads o Butts, cualquiera de esos nombres. Y por lo general, dependiendo de cada país, va a cambiar el tipo de barrica. En el caso de Escocia, vamos a usar siempre barricas previamente curadas con whisky americano o con bourbon. En el caso de bourbon debe ser por ley barrica nueva y muy quemada, lo que va a determinar en gran parte el proceso de añejamiento del whisky americano. Por eso un poco el punch, el color y el sabor del whisky norteamericano, mientras que para Japón y para Escocia usamos barricas previamente curadas. Por ley, el whisky debe estar en barricas mínimo 3 años en Escocia, pero puede llegar hasta los 45 años. Y bueno, nosotros de hecho hemos hecho un whisky con más de 60 años de añejamiento, que es el 62 Gun Salute de la marca Royal Salute. Y obviamente que este proceso de añejamiento va a hacer o va a afectar al whisky en 3 cosas. Lo va a volver más suave, lo va a volver más complejo, le va a dar aromas más interesantes. Ya cuando lo estemos catando les voy a decir cuáles son los aromas que vienen de la barrica, pero sobre todo va a influir en el precio. ¿Por qué ustedes, consumidores, pagan mucho más por una botella de whisky que dice 18 años, como este que tengo acá, o uno que dice 28, o uno que dice 45, a un whisky que no tiene la edad en la etiqueta, ¿no? Que por lo general son whiskies más jóvenes? Ya vamos a hablar del age statement porque hay whiskies muy añejos que tampoco declaran edad, pero el precio, a diferencia del vino, el precio en el whisky definitivamente los va a guiar a ustedes, o es un índice de cuántos años de añejo. Muy fácil, entre más caro, más añejo, y nadie les está mintiendo porque todo está muy, muy regulado. El tema es que tampoco le ponemos precio al whisky porque queremos. En esa interacción entre la respiración del alcohol por los poros de la madera, por los poros de la barrica, que nosotros llamamos la microoxigenación, el whisky va a absorber muchas cosas del medio ambiente, pero también a través de los poros de la madera se evapora, y se evapora 2% cada año. A este porcentaje que se evapora se le conoce como la porción de los ángeles o el angel share, porque se va, se desaparece, se lo toman en el cielo, nosotros no lo recuperamos. Pero fíjense ustedes cuánto es la evaporación, que para un whisky de 12 años de edad, que es relativamente común, ya se perdió el 25% del barril. Pero para un whisky como el que les cuento que hacemos en Royal Salute, de más de 40 años de añejamiento, pues se perdió el 75% de cada barrica. Y ahí es donde viene el costo del whisky. Ahora, ¿significa que entre más años tiene, les va a gustar más? No necesariamente, como en el vino. Hay gente que les he puesto a ciegas. De hecho, me acuerdo hace poco en diciembre a mis primos y a mi familia que estaban acá les serví, creo que fue un Royal Salute de 40 y pico de años o el 38 años, y estaban tomando Chivas 12 o Jameson, y muchos sin saber qué era, sin dejarse sugestionar por el precio, les gustó más un whisky joven, porque creo que estos aromas también son difíciles de entender dentro de su añejamiento, y con el tiempo el whisky también empieza a oler un poco como el vino. Les hablábamos hace 8 días del aroma de cuero, el aroma a establo, el aroma a algunos tipos de quesos, aromas más complejos que no necesariamente a todo el mundo les va a gustar, pero definitivamente sí lo vuelven más complejo y más interesante. Eso sí no es debatible. Entonces, eso después de que se añeja, se saca de la barrica. Eso todo está súper controlado por fiscales de la Scotch Whisky Association en el caso de Escocia, pero cada región tiene su legislación que determina el año en el que se añejó ese whisky, y él es el único que puede destapar y quitar ese sello para que las destilerías no hagan trampa. Igual no se tiene esta cultura, y se filtra o no y se embotella, y eso es lo que ustedes ya tienen y es lo que llaman ustedes whisky. Ahora, a diferencia del vino, una vez ustedes compran esta botella en el mercado, ¿el whisky se sigue añejando o mejorando dentro de la botella? No. Si ustedes compran una botella de 18 años hoy y la guardan 10 años, en 10 años no tienen un whisky de 28 años. Sería buenísimo que eso pasara, pero no evoluciona en la botella. El destilado no mejora. A lo mejor lo que puede pasar si la dejo abierta durante demasiados años y la dejo entre la nevera es que se contamine de aromas externos, y entonces ahí cuando hagamos la cata de pronto va a aparecer olor a cebolla o a tomate o alguna otra cosa que esté en la nevera, pero no mejora, no evoluciona como el vino. El vino está vivo y sigue evolucionando para bien o para mal dentro de la botella. El whisky en un bar, en un lugar oscuro, en nuestro apartamento, en nuestra casa, normalmente podría aguantar muchos años y no va ni a mejorar ni a empeorar.
Pero esa es la gran ventaja que tienen los licores versus el vino. Yo puedo destapar esta botella e irme tomando de a poquitos y me puede durar meses ahí abierta, lo que lo vuelve a uno un poco más coleccionador de botellas. Los que conocieron mi bar en el apartamento cuando vivía en Colombia o los que lo conocen en México, el de México no es tan grande, pero acá llegué a tener una colección de más de 150 botellas de whisky de Malta. Y no necesariamente, obviamente, uno se las tomaba, porque lo puedes probar, lo puedes dejar ahí y está interesante ver las diferencias, comparar. Con el vino eso es mucho más difícil porque pues prácticamente nos tenemos que tomar todo una vez destapemos la botella. Entonces esa es la ventaja del licor, no se les va a mejorar ni empeorar. Eso sí, traten de guardarlo en el bar y ya está, y no van a tener problema, aunque una noche de fiesta por lo general no dura mucho la botella. Bien, vamos entonces a hablar rápidamente de los tipos de whisky que existen. Entonces, tipos de whisky existen en Escocia single. El primer tipo de whisky que ustedes van a ver, ya les había mostrado yo la etiqueta, son los whiskies de Malta o los single malts. En este caso tengo el label de Glenlivet. Entonces, cuando ustedes lean en la etiqueta single malt, significa que está hecho 100% de cebada malteada y que viene de una sola destilería en Escocia. Entonces, un poco ese whisky les va a representar cómo es el terroir de esa destilería. El segundo tipo de whisky son los single grain. Son más difíciles de conseguir. Acá tengo, por ejemplo, un ejemplo de la marca Cameron Brick. Y ven ustedes que dice single grain. Yo sé que ahorita lo están leyendo al revés, pero ya subí estas fotos a mi muro, entonces las pueden ir checando. Y single grain significa que es whisky de un solo grano. Ahí la gran diferencia es que ya no es 100% de cebada malteada, sino es mezcla de diferentes granos, principalmente tiene trigo, y se destila de manera diferente, se destila en columnas. Son whiskies que tienden a ser más ligeros y más fáciles de tomar. Pero resulta que en 1860 en Escocia, las familias que eran dueñas de tiendas comercializadoras de whisky se dieron cuenta que en esa época los whiskies de Malta, como Glenlivet, como Glenfiddich, como Macallan, no tenían la tecnología para tener una consistencia siempre de la misma manera. Y descubrieron que la mejor manera de crear whiskies que siempre supieran igual y olieran igual a lo largo del tiempo fue haciendo mezclas, es decir, comprando muchos whiskies de Malta de Escocia, mezclándolos junto con whiskies de grano, y nace la categoría que más tomamos en el mundo, que son los blended whiskies. ¿Cómo van a reconocer ustedes un blended whisky? Porque en su etiqueta, de hecho, va a aparecer la palabra blended. Blended. Blended, entonces, como saben, significa mezcla. Quiere decir que yo no puedo decir que este whisky viene de un solo terroir o de un solo lugar de Escocia. Es el resultado de mezclar muchos whiskies de Malta con algo de whiskies de grano en Escocia. Eso es lo que es un whisky de mezcla, eso es un blended whisky, y fueron las principales familias dueñas de esas tiendas, como James y John Chivas, de ahí viene Chivas Regal, como Johnny Walker, como Ballantine's, como Usher, como Dewars, Grant. Fíjense que las marcas más populares todos eran dueños de tiendas. En algún momento además todos coincidieron, tanto en Edimburgo como en otras ciudades de Escocia, y fueron entonces ellos quienes crearon esta categoría de blended whiskies, que son los más populares hoy en día. Digamos que en los años 70, en 1970 y 80, los single malts tuvieron un súper renacimiento y se pusieron muy de moda, y creo yo que la segunda ola ha sido actualmente, donde la gente cada vez más se apasiona por las maltas y los prefiere sobre los blended. A mí no me gusta decir que los blended son mejores que las maltas o las maltas son mejores que los blended. Es diferente. Cumplen distintas funciones. Yo creo que las maltas son muy interesantes para probar. Son muy interesantes para tomarse 1 o 2 tragos, para maridar. Pero definitivamente para tomar como en un regular basis, los blended whisky son un poco más fáciles de tomar sin que no sean complejos. Ahora, hay maltas buenas y malas y hay blends buenos y malos. También depende del gusto de cada quien. Pero esa es la gran diferencia. Lo que yo los invito es un poco lo que hacíamos con el ejercicio de vinos. Para aprender de vinos, lo ideal es que empiecen a probar cepas por aparte, es decir, que empiecen a identificar la diferencia entre Cabernet y Malbec, entre Merlot y Pinot Noir, y luego pasen a probar blends de variedades de uvas, porque los vinos blend son más complejos que los vinos de una sola cepa. Lo mismo pasa con el whisky. A lo mejor es interesante que prueben un whisky de una región de Escocia, después de otra, y entender cómo se compone y lo difícil que es hacer un blend, porque un blend
para que tenga una buena consistencia, para que sea complejo, para que sea elegante, para que haya ganado todos los premios como lo ha hecho Chivas 18, nosotros decimos que el propósito de un blend es que la suma de sus partes sea más grande que si lo probamos por aparte, un poco como una orquesta, ¿no? Un single malt te muestra cómo es una región, una destilería, un poco como si oyeras solo la trompeta, el piano o la guitarra. Mientras que el blended es la orquesta completa y detrás de la orquesta pues hay un director de orquesta que en este caso es el Master Blender, que es el encargado de hacer estas mezclas que son bastante interesantes y bastante complejas. Luego hay otra categoría de whiskies que son los blended malts, quiere decir que son maltas mezcladas, es decir, les voy a poner el ejemplo de las más comunes, aunque es raro que se mezclen las que les voy a mencionar, pero mezclo Glenlivet con Glenfiddich, con Macallan y lo embotello, eso sería una blended malt. ¿Qué tiene diferencia al blended whisky? Que no tiene whisky de grano dentro de su mezcla. Y acá les pongo, por ejemplo, un ejemplo de una blended malt muy común, que es Monkey Shoulder. Ahí van a ver ustedes el blended malt. Johnny Walker Green Label, no sé si todavía lo produzca Johnny Walker, pero en su momento también era un ejemplo de blended malts. Y finalmente tenemos blended grain, que esos son los más difíciles de conocer y los más raros. Jan, un abrazo, me pregunta por rye whisky. Ya vamos a hablar del rye cuando lleguemos a Estados Unidos, porque es especialmente importante para Estados Unidos. Voy a ver preguntas, paro ahí un rato. Balbini están tomando por ahí, delicioso. Beto, estás probando un pot de Spirit of Dublin, interesantísimo. Muy bien, bueno, pues salud. Voy a hacer una pausa. Y bien, entonces después de que hablamos de las familias que producen los blended whiskies y los blends, vamos a ir hablando de las diferentes regiones de Escocia. Y es clave para Escocia porque dependiendo de la región, los whiskies de Malta van a cambiar de características. Entonces vamos al mapa de Escocia que les puse en Facebook, es este. Y Escocia tiene principalmente 6 regiones productoras de whisky que van a hacer que los aromas y los sabores cambien de esas maltas. Nos vamos a ir entonces primero por las tierras altas o las Highlands. Es la parte más al norte de Escocia. Imagínense montañas muy muy altas, tipo Señor de los Anillos, muy alejadas, donde se producen whiskies principalmente picantes, algo especiados. Un buen ejemplo de las Highlands puede ser, por ejemplo, Dalmore, que es uno de mis favoritos de esa zona. Glenmorangie también es de las tierras altas. Tienden a tener aromas más verdes, frescos, picantes, especiados, pimienta, pasto y vegetales en aroma y en nariz. Ya saben ustedes, los que me acompañaron en la clase de vinos, que estos aromas vienen por moléculas aromáticas. No es que al whisky se le ponga nada de esto. Al whisky no se le puede poner ni aromatizantes, solamente un muy poco de color para corregir, pero no que influyan aromas y sabores, y mucho menos azúcar. Entonces, estas son las características de las tierras altas. Luego, si nos vamos a la zona de Speyside, whiskies como Glenlivet, Macallan, Glenfiddich vienen de ahí. Para mí es la zona que más me gusta de whiskies. Acuérdense que he trabajado toda mi vida con Pernod Ricard y con Chivas, y pues la mayoría de nuestras destilerías quedan ahí. Entonces a mí me encantan los whiskies de Speyside porque tienden a ser más frutales, más suaves, huelen a duraznos, a manzana, a pera, a caramelo, a vainilla. Tienen muy poco carbón porque ahí las destilerías no usan turba. Entonces, aunque hay excepciones, pero casi ninguna lo utiliza, por lo que son los whiskies más suaves y más ricos de Escocia. Y mi whisky de Malta favorito, que lo he escogido como mi favorito en 2 catas a ciegas sin saber cuál era, es Glenlivet 18 años. Ese es mi whisky favorito. Luego nos vamos a la zona, posiblemente la que me cuesta más trabajo. Esto es de amores y de odios, que es la zona de Islay. Mientras que en Speyside hay 45 destilerías. Es una zona además que si ustedes viajan a Escocia y quieren hacer un circuito de destilerías, se lo recomiendo. Pueden llegar a la ciudad de Aberdeen o de Keith y van a tener a 1 hora de distancia en carro, van a tener la posibilidad de conocer 30 destilerías. Si quieren ir, además yo les hago el contacto con Glenlivet, con Strathyla, que es el corazón de Chivas y que queda allá, para que las conozcan. Y son mis whiskies favoritos. Luego, la zona que iba a empezar a hablar es la zona de Islay. Es una isla
donde se encuentran 8 destilerías, yo diría que casi de culto, y ustedes van a reconocer, esto es muy fácil porque las etiquetas lo dicen. Si ustedes compran un whisky de Islay, fíjense que ahí va a decir Islay, single malt de Islay. Esta es una marca que se llama Laphroaig, posiblemente una de las más ahumadas, y en Laphroaig es tan ahumado y tan mineral el whisky, de hecho ponen las barricas fuera de la destilería enfrente del mar para que durante el añejamiento caiga el mar encima y absorben todo ese yodo y esa mineralidad propia de los whiskies de Malta. La Gabulin, por ejemplo, es otro ejemplo de whiskies de esta zona, y como les decía, son ahumados, secos, salados, minerales, huelen un poco a mar, a yodo, a algas. Les digo, hay gente que les encantan. Ahora, con comida de mar esto funciona muy bien, pero a mí son los whiskies. Ardbeg, por ejemplo, Luis Fernando tiene Ardbeg, ese es uno de los más ahumados junto con Laphroaig, y es también considerado ahora un single malt de culto. Pero yo soy Speyside, ¿no? Ahora también me eduqué un poco así, mi paladar es así, no significa que sean peores o mejores. Beto Navarro sé que por ejemplo ama los Islay, a mí me cuestan, pero están muy bien y son muy interesantes. Speyside además es la esencia de los blends de Chivas, entonces casi todos los whiskies que vienen de la zona de Speyside en Escocia van a influir muchísimo en los blends de Chivas y de Ballantine's. Mientras que para Johnnie Walker, por ejemplo, va a ser muy importante estas maltas ahumadas. Por lo que si comparamos a Chivas con Johnnie Walker, esa es la manera de reconocerlos, ¿no? En Chivas va a haber mucha más influencia de Speyside, fruta y un poco más de flores, caramelo, vainilla, mientras que en Johnnie Walker va a haber mucho más carbón y mucho más mineral. Finalmente tenemos algunas otras islas de Escocia, como la isla de Skye, donde se encuentra la malta Talisker. Al norte de Escocia, ya la punta en las islas Orcadas o las islas Orkney, hay 2 destilerías que son Scapa y Highland Park, completamente diferentes. Scapa es muy suave y muy frutal, Highland Park es muy ahumado y fuerte. Y finalmente en una zona que es la menos conocida, se llama Campbelltown, hay 3 destilerías de Malta, siendo la más conocida Springbank. Y luego hay las tierras bajas o lowlands, que es lo que ustedes van a conocer si están en Edimburgo, es la zona más cercana a la capital de Escocia, y ahí hay más que todo destilerías de grano, aunque sí hay whiskies de Malta como Glenkinkie. Lo más común es que sean destilerías de grano. Auchentoshan también es otra destilería de Malta en las lowlands. Y eso es el mapa de Escocia. Entonces lo interesante es que bajen este mapita que les acabo de mostrar. Acá tengo otros labels, por ejemplo, de maltas ahumadas de la zona de las islas. Esta es la Gabulan. Acá tenemos Talisker, por ejemplo, esto es Talisker Storm, un ejemplo de whiskies tremendamente ahumado y mineral. Esto se añeja enfrente del mar y dejan que el agua le caiga encima de los barriles. Esto sería isla de Skye. Y Glenrothes, por ejemplo, es un ejemplo de una etiqueta que claramente ustedes ven el nombre ahí de Speyside. Entonces ya saben, Speyside frutal, Highlands picante, Islay ahumado, Lowlands muy ligero, casi siempre de grano, y ahí se van a poder ustedes ubicar entonces de cómo escoger y dependiendo del gusto que tengan, whiskies escoceses. Vamos a cambiar de país porque ya he visto gente que me está preguntando mucho por Estados Unidos y por Canadá, pero vamos a llegar a eso. Vamos rápidamente a Irlanda. En Irlanda hay 4 grandes productores de whiskies. 3 de ellos son Bushmills, Cooley y Kilbeggan, pero la destilería más grande es Midleton. También hace parte del grupo Pernod Ricard, que queda en la ciudad de Cork. Y en Midleton se produce esta maravilla de whisky, que es uno de mis favoritos, que es Jameson. Y ahí también se produce Redbreast, Greenpoint, Powers y un whisky de Malta excepcional, que es el Barry Crockett Reserve, que es uno de mis whiskies favoritos también y que huele literal a mermelada de durazno y de manzana, bastante complejo. El whisky irlandés se diferencia del escocés porque se destila 3 veces, una vez más, y a ellos les gusta poner esto en la etiqueta, por eso van a ver que dice triple distill. Y lo que hace una tercera destilación sí es cierto que elimina un poco de complejidad y de aromas, pero lo vuelve muy suave y muy frutal. El whisky irlandés es suave, frutal, fácil de tomar, es delicioso. Colombia y México particularmente han sido consumidores de whisky escocés, pero el whisky irlandés, pruébenlo. La verdad es que a la gente muchas veces le da
le da miedo probar whiskies que a lo mejor no son tan costosos o marcas que no conocen porque creen que no, pero vayan a Estados Unidos. Jameson es una locura ya, es uno de los whiskies, es un whisky número uno irlandés, y la verdad es que está muy bien. Además, acá a Colombia solo llega la versión más joven, pero hay un 12, 18, hay un Gold Reserve, el 18 años de Jameson también es una delicia de whisky. Y además es un whisky muy popular junto con Jack Daniels dentro de los cantantes de rock y dentro de los grupos de rock. Jameson tiene un culto muy importante entre los cantantes de rock. Entonces eso es básicamente Irlanda. Ya saben ustedes que a diferencia del Scotch se destila una vez más. Igual también se consiguen single malt, single grain, blended. Jameson es un blended. Y también también se consigue un whisky de Malta que se le conoce como Pure Pot. Es otra manera de llamarle en Irlanda a los whiskies de Malta. Vámonos a Estados Unidos porque sé que hay fans del whisky americano y del bourbon. Y curiosamente, cuando uno es muy fan del whisky escocés, la gente cree que uno no toma whisky americano, pero yo amo el bourbon y el whisky americano. A mí ese aroma de miel maple, esa cosa quemada entre pan de banano, galleta y caramelo, me encanta. Y como les decía, con Carolina nos recorrimos hace unos 4 años casi todas las destilerías de Kentucky. Estuvimos en Wild Turkey, en Maker's Mark, en Four Roses, en Jim Beam. Bueno, estuvimos en muchísimas y la verdad es un paseo más que se los recomiendo, porque aparte de ver uno de los paisajes más lindos de Estados Unidos, se come tremendamente bien. Y también estuvimos en el estado de Tennessee, en la casa de Mr. Jack Daniels. Entonces, en Estados Unidos se hace whisky en todo el país, porque de hecho New York, Virginia y Maryland son grandes productores de whiskies. Actualmente, de hecho, Texas también. Pero la gente no los conoce tanto. Los irlandeses llegaron a producir whisky en Estados Unidos en 1776 y cómo cambió de la cebada al maíz fue porque uno de los principales destiladores de los Estados Unidos era George Washington. Y él, cuando se vio afectado por los altos impuestos que le tenían a los licores, él decretó una ley en la que se le iba a reducir impuestos y le iban a regalar tierras en 2 estados que estaban completamente despoblados, que eran Kentucky y Tennessee, a los que se dedicaran a cultivar maíz y con sus excedentes producir licor. Entonces, así, por eso es que en el caso del whisky americano cambiamos. Entonces, fíjense que escocés, principal, la cebada. Irlandés, igual, pero con una destilación más. Ahora en Estados Unidos el porcentaje cambia y es el maíz el protagonista del whisky americano. Ahora, de las 14 destilerías que hay en Kentucky, todas tienen la denominación bourbon por el condado de Bourbon. Y lo que caracteriza un bourbon es que debe estar hecho mínimo 51% con maíz, añejarse como mínimo 2 años en barricas de roble, pero muy quemado. O sea, estas barricas las queman y las queman por dentro y nuevas. Entonces, a diferencia del escocés, que se añeja por 18 años en barricas curadas, el whisky americano llega a tener casi el mismo color, si no es que más, rápidamente en 2 años, porque es un añejamiento de alto impacto, es decir, es barrica nueva muy quemada. Lo que ellos quieren es que la madera influya rápidamente sobre el licor y sale. Ahora, ¿es Jack Daniels un bourbon? Es una de las grandes preguntas que hacen las personas, y no lo es porque no lo dice en su etiqueta. Y los 2 grandes productores de Tennessee, que son Jack Daniels y otra marca que se llama George Dickel, prefieren ponerse en su etiqueta Tennessee Whiskey. ¿Y cuál es la diferencia entre Tennessee Whiskey y las destilerías de Kentucky? Que en Tennessee se le agrega un proceso extra que se le conoce como el Lincoln County Process o el proceso del condado Lincoln. Y la gran diferencia es que una vez se destila, se va a filtrar por varios metros de un carbón, es decir, madera ya quemada, completamente quemada, de árbol de maple. Entonces, este maple charcoal, que se le conoce así, le va a dar ese aroma característico dulce, que yo lo detecto y lo relaciono con el pan de banano y con el caramelo quemado y con el toffee, a los productores de Tennessee versus los productores de bourbon. Ahora, la primera persona en destilar en Escocia fue un señor en Estados Unidos, fue un señor que se llama Elijah Craig, una de las grandes marcas también de bourbon en los Estados Unidos.
Y aparte de Bourbon y de Tennessee, ¿qué otro whisky produce Estados Unidos? Bueno, pues produce corn whisky. Es decir, si no dice ninguna de las dos y en su etiqueta dice corn whisky, quiere decir que más del 80% es maíz. Entonces, para Bourbon es más de 51%. Si es más de 80% pasa a ser corn whisky. Y luego viene uno de los whiskies más ricos del mundo, que es el rye whisky. Ustedes lo van a ver porque en su etiqueta dice, de hecho, la palabra rye. Uno de estos es una de estas marcas, por ejemplo, Sazerac es clave, además es con el que se hace el cóctel Sazerac, clave para hacer este cóctel. Y ahora hay muchos destiladores de bourbon que producen rye whisky. De hecho, Knob Creek, Woodford, Wild Turkey y Bulleit, los cuatro tienen un whisky de centeno delicioso. Entonces, a eso voy. El rye whisky es whisky de centeno, o por lo menos mínimo 51% de centeno, y es muy rico, pruébenlo. De hecho, es un poquito más costoso que los demás. Bueno, vamos a ver qué me dicen ahí. Alberto Navarro está probando Yellow Rose, un corn whisky de Texas. Charlie, que trabaja obviamente con La Hechicera, el ron mejor premiado, añeja todos sus rones en barricas de Jack Daniels. Eso es cierto, sí, de hecho es un gran ron colombiano que ha ganado muchos premios fuera de Colombia, y lo vi súper popular la última vez que estuve en Francia, y en todos los bares me ofrecían, en París me ofrecían ron La Hechicera de Colombia. Yo, por supuesto, muy orgulloso de ser colombiano y de que me lo ofrecieran. Entonces, luego le cobro la cuña a Charlie. Entonces, esto es Estados Unidos. Y ya para terminar, vamos a hablar de Canadá y de Escocia. Tengo acá hojas para no perderme, porque me di cuenta que en el de vino empecé a hablar tanto que ya ni sabía de qué estaba diciendo. Porfa, pregúntenme. Pero vamos a Canadá. La verdad es que Canadá es muy sencillo. En Canadá hay 9 destilerías grandes. El principal productor es Corby, que también hace parte del grupo Pernod Ricard. Y marcas grandes como Wiser's, Canadian Club, Crown Royal son posiblemente las 3 más grandes. A mí al comienzo me costaba un poco el whisky canadiense, pero creo que han mejorado y hoy en día están produciendo unas cosas deliciosas. Crown Royal es muy dulce, para mí ya huele un poco como a un dulzor artificial, pero Wiser's está muy rico y tiene un poco lo mismo, ¿no? Tienen mucha influencia del centeno en sus whiskies, y por ley adoptan nombre escocés, se escribe como el whisky escocés. Luis Fer me pregunta sobre Blantons. Blantons, de hecho, yo creería que hoy en día mis 3 bourbons favoritos, o mis 4, serían Maker's Mark, Blantons, Elijah Craig y Old Forester. Hay un whisky que me fascina, que es el Pappy Van Winkle, pero un traguito de Pappy Van Winkle en un whisky bar en Kentucky me lo estaban ofreciendo el más barato en 50 y pico, $60 el trago. Entonces es muy, muy, muy costoso. Wiser's 18 está delicioso, Hernando. Sí, Blantons me encanta. Y finalmente terminemos con whisky japonés. Acá no tengo, como muchos saben, mi cuarentena me tocó venirme acá a la casa de mi mamá a Bogotá. En México tengo varias botellas de whisky japonés que me encanta. Y el whisky japonés tiene su gran boom cuando un personaje que solía trabajar en la industria escocés, Masataka Taketsuro, va a Japón a trabajar con la empresa Suntory. Y luego se va y funda su propia compañía, que es la compañía Nikka. Y hoy en día las grandes marcas japonesas como Yamazaki y Hibiki vienen de esas 2 grandes destilerías. Tremendos, los whiskies japoneses. Hay de todo, como en el whisky escocés. Ahumados, frutales, dependiendo de la zona en la que vengan. Tienden a ser muy costosos porque además están aprovechando la moda. El Old Forester que más me gusta es ese, sí, es correcto, me encanta, me parece un súper buen bourbon. Entonces esos son los top 5, los big 5. Hablamos de Escocia, de Irlanda, de Estados Unidos, de Canadá y de Japón. Son los grandes productores y los más reconocidos. Sin embargo, como les decía, van a encontrar marcas como Kavalan, como Amrut, que se producen en India, en Taiwán, en Australia, en Nueva Zelanda, en Francia, en Gales, en Inglaterra, Alemania, España, Bélgica. Todos producen whisky, pero nos vamos a concentrar en ese top 5 como los grandes productores de whisky. En Facebook les acabo de subir también esta tablita donde van a encontrar ustedes, los va a guiar las principales diferencias de esos top 5, es decir, el principal grano, las veces que se destila, las normas de añejamiento que tengan, y creo que eso los va a poder guiar también mucho
en ese sentido. Muy bien, vamos entonces ahora sí a la parte más divertida, que es cuando los empezamos a catar. Entonces, con el mundo del whisky y en países consumidores como Colombia, como México, Venezuela en su momento, siempre había como mucho miedo a cómo se tomaba el whisky. Siempre había como muchas normas, ¿no? Como, no, es pecado ponerle agua, es pecado ponerle hielo, no lo mezcle, tiene que ser solo, se lo va a tirar. Entonces, lo que uno siempre ha dicho es, tómeselo como le guste. Una cosa es, y esto aplica para el vino, para el tequila, para el gin, una cosa es catar y otra cosa es disfrutar. Y uno no siempre está en el plan de catador, porque primero se vuelve cansado y se vuelve inmamable. Uno siempre con su copa de cata, a veces que uno solamente quiere disfrutar y pasarla bien, y otras en las que sí está pues en un concurso o está en una sala de catas y esperan que uno llene una hoja para dar un resultado, un puntaje, un número, y entonces ahí sí va a tomar uno todas las normas necesarias para catar. Entonces son dos cosas diferentes. Ahora, acá les estoy enseñando a catar, luego les digo cómo se lo quieran tomar cuando quieran, pero para catar whisky, lo ideal es que lo hagan en alguna de estas dos tipos de copas. La primera es muy fácil, es lo que se conoce como la copa Hinao o la copa de cata, o para muchos la copa de cata, ¿no? Una copa de Jerez, ¿no? Es parecida, donde la boca es más estrecha, la barriga es un poquito más ancha y nos va a ayudar a que los aromas se concentren ahí. A mí me encanta catar whisky en esta copa, es el vaso Glencairn. Esta forma es la que tiene y lo pueden conseguir por Amazon. Como les decía, yo tengo todas estas copas, pero como no estoy en mi apartamento, trato de buscar lo que más se parezca a estas copas, y digamos que a falta de eso, y mucho mejor que catarlo en un vaso de rocas, porque esto está muy bien para tomar whisky, pero la cata se nos va a dificultar mucho para apreciar los aromas y las diferencias. Pues si ustedes en sus casas tienen una copa tipo coñac, digamos que en últimas esto nos cumple la función de que los aromas se concentren acá. El tema con la copa de coñac es que es demasiado ancha, entonces la superficie, el contacto del líquido con el oxígeno es demasiado, pero no hay problema y lo vamos a hacer acá. Entonces vamos a empezar de menos a más, vamos a empezar de lo más fácil de tomar a lo más complejo, como en los vinos, que va uno siempre de blanco a tinto, de joven a añejo, de vino más joven a uno de cosechas más pasadas, y entonces vamos a ir evolucionando a whiskies mucho más complejos, y en este caso vamos a empezar a probar Jameson. Entonces, como les decía, los que tengan Jameson en su casa se van a servir un poco en una copa de estas y van entonces a detectar, primero vamos a servir una cantidad de nuestras copas. Y lo primero que vamos a ver es el color. También en Facebook les subí una tablita de Whisky Magazine, es una página web que la pueden ver y está increíble. Y tiene esta tablita que ya les subí a Facebook de lo que es la evolución del color de un whisky más joven a lo que podemos llegar a tener en whiskies más añejos. Entonces, el color definitivamente es una guía para determinar el nivel de añejamiento y de evolución de ese whisky en barricas de roble. Entonces lo que voy a hacer es, como siempre, voy a tomar una hojita blanca. Tomen, ya todos tienen sus copas, y vamos entonces a acostar nuestro whisky en una hoja blanca y vamos a determinar el color. Como ven, si lo comparamos con la tabla que les acabo de decir, Jameson no tiene un color muy intenso, lo que me dice que seguramente es un whisky que se ha añejado entre 3 a posiblemente 5 o 6 años en barricas de roble. Es lo que seguimos conociendo, un whisky joven. ¿Es malo? No, simplemente es joven. Entonces eso me determina el color. Lo mismo que en el vino, el cuerpo, que son esas lágrimas que escurren en la copa, para mí, esta es mi posición, se va a sentir más con qué tan denso es en la boca cuando lo tengamos ahí, más que en la copa. Entonces lo vamos a analizar cuando lo probemos. Ahora vamos a la nariz y el aroma. Y lo que quiero que hagan es que entonces agarren su copa, cierren los ojos y sin agitarlo mucho, sin agregarle agua, vamos a olerlo. Y cuando respiren en la copa, recuerden que les contaba en la elaboración, el whisky sale entre 65 y 67 grados de alcohol. Posteriormente se
reducen con agua para llevarlo a la graduación mínima, que es entre 38 y 40 grados de alcohol. Y pues lo que hay acá es 40 grados de alcohol de whisky, por lo que el punch de alcohol en la nariz es mucho mayor que con el vino. Mucha gente me dice, man, si con el vino se me dificultaba, con el whisky me huele a alcohol, me huele a whisky. Y sí es cierto, pero lo que les voy a llevar es a tratar de descubrir qué aromas hay detrás del alcohol. Y como lo vamos a hacer es, van a tomar su copa y la van a agitar como les mostré, exactamente igual que lo hacíamos con el vino, o lo pueden hacer desde su mesa, lo van a agitar así. Y este movimiento va a hacer que el alcohol se vaya volatilizando y que vayan apareciendo otros aromas. Me pregunta Gabriel, ¿los ahumados son más oscuros o no necesariamente? No necesariamente. El ahumado le aporta aroma y sabor, pero el color es específicamente de la barrica, nada más. Por lo que ahumados puedes tener un ahumado joven de este color o un ahumado muy añejo de un color más ámbar, más café, más cobre. Volvemos a oler y fíjense que aunque todavía hay alcohol, van apareciendo cosas interesantes. Lo que necesariamente cuando yo vuelvo este whisky a ciegas, voy a descartar, porque uno aprende a adivinar qué whisky está catando a ciegas descartando. Entonces yo acá descarto que sea un whisky de Islay. Posiblemente descartaría un Scotch, pero pensaría si puede ser un single malt de Speyside, un single grain o un single malt de Lowlands o un irlandés. Entonces fíjense que ya detecté, es demasiado ligero para ser japonés, entonces desecho japonés, descarto Estados Unidos y Canadá, no se parecen nada porque no tiene esa cosa caramelizada de pan de banano. Entonces fíjense que yo acá me centro en o Speyside o Irlanda. Y luego viene el secreto de lo que hacemos para catar whisky. Espero que todos tengan un poquito de agua en sus casas y van a agregar, por esta cantidad de whisky que tengo acá, le voy a agregar unas gotas de agua. Solo un poquito, no lo quiero reducir mucho, pero sí lo quiero llevar más o menos a unos 30 o 25 grados de alcohol. Y lo que le va a pasar acá al whisky es que reduce su graduación alcohólica, lo vuelvo y lo agito, y va a ser para nosotros mucho más fácil poder detectar los aromas. Los Master Blenders siempre hacen este ejercicio al momento de hacer sus mezclas. Primero con agua, primero sin agua y después con agua. Pero siempre se prueba con algo de agua. Para los que se acaban de unir, from US, Jenna, Jackie, hi to everyone. I'm sorry I'm not talking in English. Promise, I'm chasing in English next time for you. Cheers, hope everything is good over there. Estamos probando Jameson y entonces volvemos a nariz. Y fíjense cómo muchos de ustedes van a decir, wow, ahora sí. Es increíble, pero ya el alcohol no me huele tanto. Y entonces acá vamos a empezar a detectar los aromas característicos de un whisky irlandés. Yo detecto acá muchísimo, por ejemplo, manzana verde, peras o pear drops, que son esos dulcecitos de frutas muy, muy suaves y ligeros. Si alguien está tomando Jameson, salud, puede decir si le coinciden este tipo de aromas. Entonces voy a probar, salud, esto es Jameson. Ténganlo un poco en la boca, pasan y saquen aire por la garganta. Entonces vamos a hablar de dos cosas, el sabor y la persistencia. En sabor, pasen saliva una vez que ya lo han tragado y lo principal que van a detectar es muchísima fruta. Los que tienen en su cerebro decodificado la mermelada de durazno, los duraznos en almíbar, por ejemplo, se me vienen a la cabeza, mucha manzana, es muy fresco, la verdad es que Jameson es muy, muy fresco. Y uno de los tragos o de los cócteles que ellos recomiendan es Jameson and Ginger. Jameson, Ginger Ale y limón verde. Es un clásico, casi como decir Jack and Coke, ¿no? Y está muy bien, es una delicia. Esto es Jameson, fácil de tomar, rico para las personas que les parece el whisky escocés muy fuerte. Hay personas, por ejemplo, que están acostumbradas o que la primera vez que prueban un whisky les dan un whisky de las islas o le dan un whisky muy ahumado. Entonces, claro, dicen, no, a mí no me gusta el whisky, me parece fuertísimo. Yo les digo, pero ¿ha probado irlandés? ¿Ha probado una malta de Speyside? No, y cuando lo prueban le encanta. Entonces, si usted no está tan acostumbrado al whisky, pruebe estos y va a empezar de a poquitos. Es como si uno, el primer agave spirit que probara fuera un mezcal y pensara que el tequila es así, pues en su vida probaría el tequila
porque va a pensar que todos tienen esas mismas características de humo, de ahumado. Digamos que el mezcal es un poco similar en estos aromas ahumados a los whiskies de Islay o de las islas. Entonces, si de por sí a usted no le va a gustar el Islay, va a tener también problemas con mezcal. Entonces, esa es mi recomendación. Pruebe, si va a comenzar a probar whiskies, comience con whiskies un poco más suaves, frescos y ligeros, y obviamente Jameson es un súper buen ejemplo de estos whiskies, ¿va? Vamos a tomar un poco de agua entonces para pasar el sabor. Y vamos a probar nuestro segundo whisky. Nos vamos a ir a Estados Unidos. Nos vamos a ir a la ciudad de Lynchburg, en Tennessee. Y vamos a probar un tradicional Jack Daniels. Maridaje, Jameson, tenemos manzana, nuez, pistacho. Ya vamos a hablar de maridaje. Acá tengo muchísimas cosas para mostrarles a ustedes. Fíjense, acá hay brownie, caramelo, toffee, manzana, nueces. Pero probamos estos tres y luego hacemos el maridaje. Entonces, tomen sus copas. Los que tengan bourbon va a servir. Ya les dije que hay una diferencia grande entre los Tennessee Whiskies y los bourbon, porque estos tienen el proceso del condado Lincoln de filtración por carbón de maple, pero igual para el ejercicio sirve. Entonces, los que vi que estaban probando por ahí Maker's Mark, que estaban probando Old Forester, el Aya Craig, que está increíble, bueno, pues entonces los que tienen Jack Daniels, que obviamente es muy común. Jack Daniels también es una marca que se posicionó muy fuerte, al igual que Jameson, dentro de la cultura del rock y dentro de los grupos de rock. Y este paseo que les digo que pueden hacer, y los que lo quieran hacer una vez pase toda esta locura del virus, yo les puedo dar una recomendación de cómo empezar su recorrido, en qué destilería empezar y en cuál terminar. Vale la pena primero empezar por Tennessee y luego pasarse a Kentucky. Y hay algo muy divertido de Kentucky, es que a la primera destilería que uno llegue le van a entregar un pasaporte que le van a ir sellando en cada destilería, y cuando cumplas una cierta cantidad te dan un regalo que dice que hiciste el Bourbon Trail, pero está muy rico. Además, se respira un ambiente en Kentucky y en Tennessee, no solo de whisky, sino de muy buena comida. El que le gusta el barbecue, como se comen estas costillas allá, no he probado una, el short rib, todas estas cocciones lentas, un ambiente de rock, un ambiente muy, muy, muy agradable, que es hacer este plan. María Fernanda, tú tienes Angel's Envy. Digamos que hay dos bourbon de culto, que yo tengo esas botellas en mi colección, y son Eagle Rare y Angel's Envy. Lo lindo de esas dos, además, es que las botellas son obras de arte, y es muy interesante de dónde viene el nombre Angel's Envy, porque ya saben ustedes que lo que se evapora es el Angel's Share. Entonces, lo que se embotella le pusieron la envidia de Los Ángeles o el Angel's Envy, y es tremendo whisky. Jim Beam Generic es un buen bourbon. No voy a decir que es el más complejo del mundo, pero está muy bien y tienen bastantes referencias, algunas mejores que otras, pero me gusta el Jim Beam. No es de mis favoritos, tengo que decirlo, pero hay unos muy, muy buenos. Vamos entonces con nuestro Jack Daniels, y para los que acaban de llegar, estamos apenas catando. Ahorita vamos a demostrarles cómo se toma y qué pasa con las rocas y los cócteles y esto, pero por ahora estamos catando. No tengo la copa ideal, pero por lo menos better than nothing, una coñaquera. Lo ideal sería una copa de Jerez, como les dije, o una copa Glencairn, así se llama. Vamos a comparar el color de Jameson y de Jack Daniels. Ya volví a servir Jameson porque el mío, ya como lo había probado, tiene un poco de agua, pero entonces vamos a comparar los dos. Voy a pedir a Carolina que me haga el favor de tenerme acá el celular, ya que acá hoy tengo ayuda, en la de vinos no. Y entonces acá van a ver ustedes la diferencia de color. Mano izquierda, Jameson, un pale gold, bright yellow, diríamos en color. Mientras que en el Jack Daniels voy a tener un amber hacia copper, ¿no? Ustedes ven la diferencia. Entonces, fíjense que acá en el reflejo de la hoja también vamos a poder ver la diferencia de colores. Y esto es principalmente por cómo queman y tuestan las barricas nuevas en Tennessee y en Bourbon. Y también por el proceso de filtrado por carbón y charcoal. ¿Va? Entonces vamos de nuevo a la cata. Eso en color. Vamos ahora a aromas, a nariz. Vamos a llevar el Jack Daniels a nariz sin agua, y
¿A qué les huele? Los que tienen por ahí un bourbon. ¿Qué diferencia van a encontrar? El bourbon tiende a ser mucho más dulce en nariz. Caramelo quemado, casi como si estuvieran horneando un pan de banano en el horno, un carrot cake. Huele como un poco también como cuando se hornean galletas. A mí me encanta, la verdad, el olor del bourbon y del Tennessee. Voy a ponerle un poquitico de agua. La cantidad que les dije recomendada es muy poco. Vuelvo a agitar para que se liberen todos esos aromas del whisky. Ahí me estaban preguntando, sí, cuando era embajador de Chivas y de Jameson y de Royal Salud en Colombia hace como 6 años, tenía un blog, tenía un canal que se llamaba Mundo Whisky, que todavía por ahí hay videos, si me buscan en YouTube va a aparecer. Y tengo un Instagram que la verdad es de que me fui a vivir a México, subo menos cosas, pero prometo alguna vez retomarlo, que es Mundo Whisky. Entonces me encuentran como Mundo Whisky en Instagram y en YouTube. Y sí, escribía de whiskies, llegué a escribir de whiskies para muchas revistas y muchas cosas, y digamos que le he dedicado muchos años de mi vida a entender, a viajar y a probar muchos whiskies. Flan de caramelo, por ejemplo, delicioso, súper buen maridaje con el Tennessee. Ya saben ustedes que maridaje es acompañar comida con whiskies. Entonces, por ejemplo, con el Jameson, una ensalada de frutas o esas frutas en almíbar quedan muy bien. Manzana verde va a funcionar muy bien con Jameson. Pero, por ejemplo, algo que es una delicia para que lo prueben con un bourbon son estos dulcecitos caramelos, el tradicional caramelo de leche, caramelo craft. Está buenísimo con un bourbon. Mojar un pan de banano o un postre de estos con bourbon queda muy rico, pero sobre todo el Tennessee y el bourbon, bañar unas costillitas para los que son chefs y les gusta cocinar, eso quemado que se le da al cerdo cuando uno hace costillas o algo, queda delicioso untado con un poco de Tennessee o de bourbon whisky. Vamos a probarlo entonces. Salud. Y en boca de una, ustedes van a sentir esa cosa que les decía yo del proceso de filtración por maple. Literal, los que tengan esto, pancakes con miel maple, gran maridaje con bourbon. Y bueno, un fin de semana se pueden echar su desayuno con bourbon, su brunch. Pero la realidad es que huele a miel maple, o sea, se filtró por carbón de donde se extrae esta misma miel. Entonces, cuando estábamos en Jack Daniels, olíamos cómo se quemaba esta madera y huele a miel maple. Entonces, claramente de ahí viene este aroma del Jack Daniels. Miel maple, pan de banano, humo, carbón, aromas torrefactos, toffee, son partes esenciales de este whisky. Y ya les dije, o sea, el bourbon es muy similar, va a haber un poco más torrefacto, va a haber un poco más carbón y más dulzor en el Tennessee whisky, pero el bourbon whisky tiene esas mismas características, ¿no? Ahora también, por ejemplo, algo muy colombiano, arequipe, dulce de leche, va a funcionar muy bien con cualquier bourbon, pero lo que les digo, en general, carnes asadas, si van a hacer un short rib, si van a hacer un pulled pork, unas costillas y bañan eso con el mismo whisky, pues ese va a ser el maridaje ideal cuando se lo estén tomando. Vamos entonces a nuestro tercer whisky. Este es Jameson. Vamos entonces a nuestro tercer whisky y tengo que decir que acá les voy a parecer un poco o no tan objetivo, pero fui el brand ambassador de Chivas 18 muchos años. Y es la marca que obviamente llevo en mi corazón. Yo de verdad entre más whiskies pruebo, valoro más. Y la gente en general que trabajamos en Pernod Ricard, que tenemos la oportunidad de probar muchos whiskies, amamos Chivas 18. Porque decíamos, es el whisky perfecto. De hecho, teniendo la oportunidad de tomar Royal Salud 21, preferimos 10 veces más este. En Chivas 18 se ha ganado el premio al mejor whisky del mundo. Hay más de 40 blends en su mezcla. Pero el corazón es 2 destilerías que son Strathisla y Longmorn. Y Longmorn, de hecho, junto con el Glenlivet 18, son las 2 maltas que más me gustan a mí. Es el corazón de la zona de Speyside y obviamente tiene un proceso de añejamiento, y Colin Scott, quien además nos ha firmado algunas botellas a Carolina y a mí, y lo hemos podido conocer bastante.
pues logró en este blend, la verdad, uno de los blends más reconocidos a nivel mundial. Entonces, esto es Chivas 18 para los que tienen cualquier Scotch. A ver, ¿qué parecido? Los que estén tomando Glenlivet 18 o 15, los que tengan ahorita Macallan, los que estén probando de pronto Glenrothes o Dalmore, creo que son maltas que se parecen un poco en general a este blend, pero si tienes Chivas 12 también es algo parecido, menos complejo y más fácil de tomar. De pronto Chivas 18, Chivas 12 es más parecido a un Glenlivet 12 o a un Jameson porque son muy fáciles de tomar, pero en este whisky, aparte de tener un color como ustedes ven ya muy cobrizo, ámbar, propio del añejamiento de 18 años, piensen ustedes hace 18 años qué estaban haciendo, y la verdad es que en 10 años ha pasado mucho. Y eso es lo que estuvo este whisky quieto dentro de un barril. Chivas 25, delicioso. Ahora salió, tengo una botella que me regalaron en México que se llama Chivas Ultis. En este momento no sé el precio, debe ser muy costoso, pero posiblemente con el 18 es de los blends más ricos que he probado en mi vida. Búsquenlo, Chivas Ultis. Y es un blended hecho con 5 generaciones de Master Blenders. O sea, 4 generaciones antes, 4 Master Blenders antes de Colin Scott. Y es un espectáculo de blend. Lo probamos el otro día con Alberto Navarro, ya que Ana Herrera nos regaló una botellita. Muchas gracias, Ana, por esa botella de Chivas Ultis. Y por ahí tengo, queda 5,000 pesos mexicanos. ¿Cuántos dólares son esos? Llevo 4 años viviendo en México y todavía me cuesta. Los que quieren, los prometo si pasa el virus, ¿cuánto? $200. Prometo cuando pase el virus invitar a tragos de Chivas Ultis en mi apartamento, ¿no? Nos lo merecemos después de todo esto que está pasando a nivel mundial. Y bueno, vamos a oler Chivas 18. Y Chivas 18, lo más rico de este whisky es esa sensación de chocolate negro, de chocolate amargo, de ponqué de chocolate, de frutos secos, de ciruelas pasas, de uvas pasas. Hagan de cuenta como cuando uno abre una cajita de uvas pasas, ese olor que aparece ahí. Es un whisky muy complejo, también frutal, con un poquitico de ahumado, pero no mucho. Voy a ponerle un poquito de agua. Vamos a agitar y si llevamos a nariz, no, es que es sobre todo esta sensación de madera, de chocolate, de toffee, de caramelo quemado, pero no tan dulce, no es el mismo caramelo del Tennessee o del Bourbon. Si van ahorita a volver al Jack Daniels, los que tengan escocés y Bourbon, hagan esa diferencia en este momento, o Tennessee. O sea, Scotch americano. Hagan ese ejercicio 1-1. Uno aprende mucho cuando se regresa a la copa anterior porque la nariz sufre ese contraste. No hay otra manera en la vida que aprender de licores que comparando al mismo tiempo. Si yo me tomo un whisky hoy y después en un mes otro y en 2 semanas otro, mi memoria olfativa no va a poder hacer este ejercicio. La única manera es teniendo al mismo tiempo 3, 4, 5 muestras de lo que sea. Entonces, si van al americano y al Scotch, el americano definitivamente miel maple, ya saben, a esto huele el whisky americano, ¿no? Memorícense este par. La tía Jemima y Mr. Jack Daniels, ¿no? Muy parecidos. Mientras que el Scotch y Chivas 18 es esto, ¿no? Es brownie, chocolate negro, chocolate amargo. Por acá tengo un chocolate negro que les mostré también que funciona muy bien con algunos vinos. Chocolate 70% cacao, delicioso con Chivas 18. Hacíamos mantequilla, sí, totalmente. Beto Navarro nos hace un comentario y hay una nota muy particular del Scotch que es mantequilla, pero la gente dirá, mantequilla, qué asco whisky que huele a mantequilla. No, imagínense la mantequilla cuando se empieza a derretir en el sartén, empieza a soltar un aroma dulce antes de que se queme. Ese momento es muy Scotch, tienes razón, Beto, y eso no lo tiene el whisky americano. El whisky americano tiende precisamente el proceso de añejamiento es tan fuerte y tan rápido que tiende a ser muy agresivo para algunas personas. Y luego si se van a Irlanda, ahí aparecen ya de hecho flores blancas, y predomina esa manzana verde, flores, muy frutal, muy suave, muy ligero. Si tuviéramos que decir como 3 personalidades, el whisky irlandés es muy delicado, es muy easygoing, es muy fácil de tomar,
tiene mucha personalidad del americano, pero es un poco, como lo digo, es un poco inmaduro, ¿no? Es como así, va de frente, ¿no? Esto ya maduró, esto es un tipo ya de 60 años que es prudente y que tiene mucha más complejidad, que habla cuando tiene que hablar y cuando no. Y así un poco los defino, ¿no? Esto sería un poco la complejidad de un whisky de 18 años como el que estamos probando ahora, que es Chivas. Vamos a volver a probarlo. Salud. Y otra cosa que les va a pasar, lo que ustedes tienen, un abrazo a Jay Caro, espero poder ir pronto cuando todo esto pase a tu bar. Una cosa que ustedes van a encontrar es la sensación, lo que nosotros llamamos la densidad, lo denso, pero también es esa sensación de aceitosidad, es decir, qué tan aceitoso es el whisky. Y eso es el cuerpo. Entonces, más allá de decir, uy, sí, las piernas, las lágrimas, a mí no me gusta hacer eso, la verdad. Entonces, lo que hago es, lo pongo en mi boca y entre menos me arda, menos me queme el alcohol, va a ser más añejo, va a ser más complejo. Cuando pruebo Chivas 18, es denso, se siente pesado en la boca, es casi como si tuviera aceite de oliva y no quema. Si tengo un whisky más joven, si voy a poner Jack Daniels en la boca, aunque me encanta, igual les digo, me reconozco un fan de este whisky, y luego le cobro la pauta a los de Jack Daniels. Si lo pongo otra vez en mi boca, después de probar Chivas 18 me va a arder sobre todo acá, la punta de la lengua y a los lados. Se siente picante, porque precisamente para eso se añeja un licor, para que tenga más cuerpo, más suavidad, más densidad y se vuelva muy denso, muy complejo, muy suave. Ahora, ¿es mentira o verdad que entre más joven o entre más barato un whisky da más guayabo o cruda o resaca, como quieran que le digan? Es un debate. Yo les puedo decir que cuando uno trabaja en esta industria tiene la oportunidad de probar whiskies muy costosos, gratis, que es lo más importante, pero sobre todo de tomar de esos whiskies bastante. Y la verdad es que entre más añejo un whisky, esos whiskies son tan complejos y tienen tantos congéneres que al final son los que terminan doliendo la cabeza, pero también es lo que le dan los aromas complejos y los sabores complejos, que yo creo que son whiskies que se hacen para que uno los respete. Entonces se hacen para que uno se tome 1, 2 tragos lento, bien tomados, pensados, analizados, rico, con una buena conversación, con buena compañía o con una buena comida. Pero cuando se pasa eso, cuando se le va a uno la mano con ese tipo de whiskies, siento que el añejamiento es tanto que la cruda o la resaca o el guayabo puede ser mucho. Entonces, no necesariamente es cierto que entre más viejo da menos guayabo. Yo creo que es al contrario, porque esos whiskies están hechos para tomar más pausado y en menor cantidad. Mientras que los blendeds más ligeros o los whiskies más jóvenes, tú los puedes mezclar con agua mineral, con ginger ale, en cócteles, con algo y son más fáciles de tomar. Entonces, pues creo que la cruda es un poco menor. Un abrazo a Eric. Está tomando Chivas Extra. ¿Qué tiene de especial o diferente Chivas? Es un blend diferente, no declara edad. Y lo que se quiso hacer con Chivas Extra es un blend que tuviera un poco más de sabor. Y por eso siempre la campaña fue un poco como extra flavor, extra algo, ¿no? Es mucho más intenso que el Chivas 12. Me parece un súper gran blended lo que ha hecho Chivas con el Extra. Andrés se acuerda de una fiesta que tuvimos con Royal Salud 21, claro. Lo que pasa es eso, Germán, puede ser que la gente además se acostumbra a ciertas marcas o a ciertos licores. Hay gente, por ejemplo, que no soporta el bourbon, que con 1 o 2 le da durísimo, pero si usted regularmente consume bourbon, el cuerpo se acostumbra. El cuerpo se acostumbra mucho a los licores, ¿eh? Entonces hay gente que, por ejemplo, los brown spirits o los licores con mucho añejamiento como el Jack Daniels o como el Chivas 18 les da durísimo y tienen que tomar vodka, gin o tequila blanco. Entonces los cuerpos también se acostumbran a cierto tipo de licores, pero mi recomendación es que siempre que tomemos estemos intercalando siempre con agua. No saben lo importante que es esto, es clave. El alcohol deshidrata y entre más agua tomemos, y se nos olvida, pero entre más aguas tomemos entre trago y trago, va a ser mucho mejor. Obviamente adicional a tomar responsable, a tomar las cantidades suficientes, a comer bien, a estar tranquilos, a estar relajados y sobre todo a estar contentos.
no tomar cuando uno esté o deprimido o triste o algo, porque esas cosas el alcohol las saca. Entonces lo ideal es que uno siempre esté tranquilo, que coma bien, que tenga una buena compañía y una buena charla. Entonces vamos a tomar de hecho agua antes de hablar de maridajes y de ver cómo se toma uno el whisky. Hasta ahora lo catamos, entonces por eso nos lo tomamos con un poquito de agua en unas copas. Pero casi siempre que uno toma whisky, se lo toma con hielo en un vaso como este, que tradicionalmente se le llama vaso rocas o old fashion. ¿Por qué old fashion? Porque tradicionalmente un cóctel importantísimo con whisky es el old fashion. Y mis amigos que me conocen saben que el old fashion es mi cóctel favorito y que tengo 3 libros sobre el arte de hacer un old fashion y que soy muy picky cuando pido un old fashion en un restaurante. El old fashion nace en Nueva Orleans y pude estar en los bares donde se inventó este cóctel hace muchísimos años. Entonces yo la verdad es que les digo, tómense el whisky como quieran. La realidad es que esto y hielo funciona. Traten de usar un hielo grande en vez de usar un hielo muy pequeño, porque entre más cantidad de hielo tengamos o entre que sea una roca de hielo grande, menor dilución o una dilución más lenta vamos a tener. Entonces, on the rocks, perfecto. Con agua, perfecto. Yo, por ejemplo, ahora que tengo efectos especiales, digo hielo. Entonces tengo un hielo on the rocks. Fíjense que es una esfera grande. Y esto es lo que busco cuando tomo hielo. La gente dice, no, pero eso está muy exagerado, ese tamaño de hielo para ese vaso. No, esto es lo que uno busca, una roca grande que se derrita lentamente. Voy a servir entonces mi whisky sobre el hielo. Por allá hay unos videos que hicimos hace unos años con Chivas 18 y que están en mi canal de YouTube, en Mundo Whisky, que salíamos haciendo el ritual perfecto con hielo, una buena roca de hielo, y dejábamos caer el whisky dentro de la esfera y dejamos que se derritiera despacio y lo podemos ir girando. Y esto es una delicia, pero claramente así de frío no lo voy a poder catar porque el frío tapa aromas. Pero on the rocks, perfecto. Old fashion, muy bien. Con un poquito de agua, perfecto. Ahora, mezclarlo, pues si a usted le gusta, hágalo. Me pasó una historia hace muchos años con la gente que trabaja en Vega Sicilia, y los dueños de Vega Sicilia iban a mezclar Vega Sicilia con sangrías o algo. Es uno de los vinos más caros del mundo, y yo les decía, pero pecado. Y decían, pero pues es que es lo único que tenemos, pues hagámoslo. ¿Va a quedar feo? Y les dije, pues no, claramente es más rico una sangría con Vega Sicilia que con Gato Negro, pero lo que pasa es que a uno no le alcanza. Pero si ustedes lo pueden hacer, háganlo. O sea, si les gusta con Coca-Cola, háganlo. Jack and Coke, clásico. Jameson y Ginger Ale, clásico. Whisky con hielo, me encanta. Otros cócteles que les recomiendo que suban, y si quieren ahorita les subo las recetas con la foto de cómo debe quedar. Pero tomarse un Mint Julep, que es este que está acá, que se sirve con hierbabuena, azúcar, soda en un vaso frío de plata, es el cóctel del Derby de Kentucky, una delicia. Un Manhattan, un Old Fashion. Todos son cócteles clásicos con whisky, y todo esto es válido para que ustedes se tomen el whisky como más les guste. Ahorita, Luis Fernando, tenemos un debate del old fashion y te digo cómo es la mejor manera de prepararlo. Yo hice un curso de cómo hacer el perfecto old fashion, me tardé mucho en llegar a descubrir balance, goticas, casi pues que lo hago con gotero. Pero es mi pasión, preparar old fashions es como lo que más me gusta y es mi cóctel favorito, y los que me conocen saben que es mi cóctel favorito. Y la otra tablita que les dejé es esto, se lo subí ya a Facebook, que es la rueda de aromas que se creó en Escocia, es hecha por la Scotch Whisky Association, con todos los aromas que ustedes consiguen en el whisky. Entonces, el día que quieran aprender de whisky, se sientan con esta tablita, con la Orange, con la Whisky Wheel, se sientan con 3 o 4 copas de distintos whiskies. Entonces agarran distintas single malt, agarran bourbons, agarran Tennessees, agarran irlandeses y se sientan a aprender. La única manera de aprender de whiskies es probando, catando, encontrando el favorito de ustedes. Yo digamos que yo llevo 10 años trabajando en esta industria y 4 o 5 como embajador de whiskies, y pude probar los que más me gustan. Ya reconozco, ya sé de mis favoritos, y eso es una delicia cuando uno ya sabe lo que le gusta. Voy, por ejemplo, a hablar del maridaje.
Chocolate negro, como les decía, brownie. O sea, esto es un brownie normal. Brownie con Chivas 18. No hay nada más rico que ese maridaje. Pruébenlo. Ahora, nueces también funcionan muy bien. Distintas nueces, macadamias, nuez de Brasil. Todo esto funciona muy bien con whisky. Chocolate. A mí, yo creo que con el whisky funciona mucho más chocolate negro, o sea, chocolate de 70% cacao. Tanto con el whisky scotch muy añejo como con el bourbon va a funcionar mucho más, tanto como con Jack Daniels como con Chivas 18, ese tipo de whiskies más añejo funciona mucho más chocolate al 70-80% cacao. Pero si ustedes tienen chocolate con leche como tipo estos, también les va a funcionar. De pronto whiskies más ligeros como Jameson funcionan muchísimo, pero ya hablamos de maridaje, hablamos de cócteles, hablamos de cómo catar. Si no tienen más preguntas, les voy a subir todas estas tablitas a mi muro de Facebook, la receta del Old Fashion para Luis Fernando. Veo que todos están probando unos muy buenos whiskies. Yo me quedo con mi Chivas 18. Si no tienen más preguntas, espero que ya son las 7:30. Nos alargamos más hace 8 días con la de vinos. Pero si no tienen más preguntas en este viernes de cuarentena, cócteles, pues un abrazo para todos. Les voy a subir las recetas del Old Fashion, del Perfecto Manhattan y del Mint Julep, que para mí son los íconos de coctelería con whisky. Un abrazo a Eric, un abrazo a Hernán. Jean-Éric, un abrazo también. A Hernando, un gran abrazo. Javier Pachón, espero que disfruten. Si no, ahorita nos marcamos. Freddy, un gran abrazo. Germán, cheers Mike. Salud. Ahorita entonces se abren una tablita de quesos. Quesos y carnes frías también van muy bien. Naranja caramelizada, nuez garapiñada con whisky, delicioso. Ahorita se ponen una buena música, algo de Frank Sinatra, se abren un buen bourbon. Les cuento una historia. Ahorita les voy a subir, ¿saben qué? Las portadas de los mejores libros de whisky que yo recomiendo para que lean. Hay un libro buenísimo de la prohibición en Estados Unidos en los años 30. Y de hecho hay una historia muy curiosa porque es un poco lo que estamos viviendo ahora con la cuarentena de la prohibición y no podían tomar y un montón de cosas. Pero obviamente el gobierno tenía las manos metidas ahí. Y de hecho el bootleg viene de los bares clandestinos que se conocían como speakeasy. Se han visto cuando hay un bar que hay secreto que queda detrás de una lavandería o detrás de una biblioteca, se le conoce como speakeasy. Nacen en esa época de la prohibición en Estados Unidos y las señoras que vendían adentro no llevaban las botellas visibles por si algún federal o algún policía estaba ahí encubierto. Entonces metían las botellas dentro de las medias y de ahí viene el término bootleg. Pero cuando esta época de la prohibición pasa, todo Estados Unidos estaba tomando alcohol. Lo que pasa es que no lo hacían de frente. Y la familia Kennedy, junto con Frank Sinatra, tenían barcos listos de whisky americano en el borde de la bahía de Nueva York, y cuando se levantó la prohibición, que claramente los Kennedy sabían que eso iba a pasar, se forraron en plata. Y gran parte del dinero que hizo la familia Kennedy fue con el negocio del whisky, obviamente por debajo de cuerda. Hay un libro buenísimo de la época de la Prohibition que se los voy a recomendar. Hay muchos libros sobre cómo hacer el perfecto old fashion. Hay guías. El Scotch Guide al whisky escocés está increíble porque está mapa de Escocia, todas las destilerías, características por región. Entonces una buena guía para comprar whiskies escoceses también. No, nada de humildemente. Johnny Walker Black es un gran whisky, es uno de los más vendidos junto con Chivas 18 a nivel mundial. En la fragata pedimos Chivas 18. Claro, nos habían servido otra cosa. Desafortunadamente eso hacen algunos meseros y algunos restaurantes. Después de darnos las dos catas, ¿cuál me apasiona más? Yo creo que ambos. Yo creo que el vino está en mi corazón. Pero el whisky está ahí. El whisky está ahí. Seguro después vendrían tequila y gin. Pero whisky y vino es difícil para mí. Son mis top 2. Sazerac, mi cóctel favorito. Tomás Blair, un abrazo también. Ahorita les mando la receta del Sazerac inventado en New Orleans. Y también estuve en el bar donde se lo inventaron. También tiene toda una ciencia y tiene algo muy importante que es
un absenta, ¿no? Hacer el splash de absenta en el vaso es clave para el Sazerac. Pero les voy a subir esos grandes vinos. Oigan, jamones y quesos funcionan muy bien, ¿no? Entre más añejo el whisky, más complejo el queso. Entonces, si es un Chivas 18, váyanse por quesos curados, Tilsit, Gruyère, parmesano, emmental. Y todo lo que tenga humo con whisky ahumado. Entonces, si es un queso ahumado, de una se van con las Ayla. ¿Qué más preguntas tengo por acá? Joe Wild, cheers. Próximo Gino Tequila. Ahí pienso. Tequila, yo creo. Sí, tequila. Tequila está en mi otra parte del corazón. Lo que pasa es que tequila la tendría que hacer es Alberto Navarro, que está acá con nosotros. Ese sí sabe. Diego Duque, un abrazo. Bueno, la próxima la hacemos de tequila entonces. Que también es muy, muy, muy interesante todo el mundo del tequila y es hermoso y además es muy complejo. Las tierras altas y el valle de Tequila, hablamos de todo eso. Cuellar, mi amigo que me patrocinaba acá, Blanton's, y dueño de uno de los mejores speakeasy de Bogotá, Blind Tiger. Ahorita los bares están pasando por una situación difícil, pero les prometemos que en cuanto pase eso vamos a salir todos a apoyarlos a ustedes. Bueno, ya estamos terminando. Salud. ¿Se acuerda todo el Blanton's que nos tomamos en su bar? Ya acá estoy con Chivas 18 para los que acaban de llegar. Hicimos una cata con Jameson y con Jack Daniels. Pero bueno, el video queda guardado para que los que no llegaron al comienzo la pueden hacer después. Quedan las tablas, quedan las recomendaciones, queda todo. Llega tarde, pero usted... Bueno, no importa, ahí queda el video y luego nos hablamos cuando pase todo esto para vernos. Un abrazo a todos y salud, o como se dice en Escocia, slange. Que sigan disfrutando. Bye.